Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a AutoStéreo. El día de hoy vamos a platicar sobre la movilidad, ¿no? Y el diseño de una movilidad que sea digna, y para eso vamos a tener también unos invitados. Bienvenidos. El sonido de la velocidad a la más alta potencia. AutoStéreo. Bienvenidos al mundo de la industria automotriz. Al volante, Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. ¡Arrancamos! Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a AutoStéreo este lunes. Soy Alonso Maldonado y me da gusto estar con ustedes el día de hoy, porque vamos a tocar un tema que incluso nosotros mismos de repente difícilmente tocamos, porque es un tema que abarca mucho y es la movilidad. Porque nosotros estamos, como el nombre del programa lo dice, AutoStéreo, estamos muy enfocados al tema de los automóviles y del transporte particular, por así decirlo. Sin embargo, no es el único medio de transporte que existe. De hecho, es solo un engrane más en toda la maquinaria que se encarga de movernos día a día, ¿no? Y la movilidad incluye desde tus piernas, ¿no?, que te sirven para moverte de un lado a otro, hasta sistemas de transporte mucho más complejos. Y la movilidad no nada más son los mecanismos o los aparatos en los cuales nos movemos, sino todo lo que lo rodea, es decir, el diseño de la señalética, que la señalética son todos estos señalamientos que podemos ver en las calles o en las calles de cualquier tipo, las públicas, fraccionamientos privados, todo eso contribuye a tener una movilidad. Y es muy importante porque gracias a eso se puede tener una movilidad que fluya, o precisamente gracias a la ausencia de todos esos elementos se puede tener una movilidad que no fluya, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en México, desafortunadamente, batallamos mucho con el tema de señalamientos, ¿no? Por poner un ejemplo, señalamientos ya sea tal cual los instrumentos o los tableros de señales que existen en las calles, como el balizamiento, por ejemplo, un correcto balizamiento. Para no irnos muy lejos, aquí sobre Mariano Otero y Topacio, por ejemplo, hay un cruce peatonal que fue, de repente repararon la calle, le pusieron un parche de asfalto y pues ya jamás la han vuelto a balizar. Entonces, desde ese tipo de pequeñas cosas influyen en la movilidad y en tener una movilidad digna para todas las personas, ¿no? El tener los elementos para que las personas la respeten, porque aún con ellos, ¿no?, y aún trabajando en un sentido integral, la gente no lo respeta. Entonces imagínense si no tuviéramos unos elementos de movilidad o de señalizaciones que sean funcionales, que sean claros, que satisfagan esa necesidad que tenemos todos de movernos de una forma segura, ¿no? Entonces, para eso, en un momento más vamos a estar platicando con gente de la carrera de diseño industrial del TEC de Monterrey, que nos va a platicar sobre un taller en el que ellos estuvieron y que nos van a explicar mucho todo este tema de movilidad, ¿no? Porque creo que difícilmente la entendemos y es un tema que en últimos años, principalmente en las ciudades como la nuestra, en Guadalajara, es un tema que se ha puesto muy en boca de todos. Esta semana incluso hubo por ahí, la semana pasada hubo por ahí un escándalo en Televisión Nacional en el que también incluía el tema de movilidad. Y entonces hay que empezar, ahorita vamos a platicar con ellos y nos van a explicar bien cómo es este tema de movilidad, cómo fue el taller en el que participaron, las conclusiones, y hacernos ver que realmente somos parte de un sistema muy complejo de movilidad y que si bien existe este tipo de talleres, por ejemplo, existen dos lados, ¿no? El lado de la señalización y todo, y el lado de las empresas, que es el que nosotros generalmente tocamos con mayor frecuencia porque son las que frecuentemente nos están dando información sobre la movilidad autónoma, por ejemplo. Y ahorita también les voy a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo va a influir todo este tema de señales o de movilidad digna? ¿Cómo va a interactuar, por ejemplo, con los sistemas de movilidad autónoma, de conducción autónoma? ¿Cómo influye en la ciudad, ¿no? Tal vez desde un parque hasta las autopistas, ¿no? ¿Cómo influye todo este tipo de información que debe estar ahí de la forma más clara? ¿Por qué? Porque si no es claro y si no es eficiente, puede llegar a representar un riesgo incluso de seguridad para la mayoría de las personas que nos tenemos que mover en las grandes ciudades, y también nos puede hacer ahorrar muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque si todo fluye como debe de serlo, nos puede ahorrar tráfico, nos puede ahorrar estrés al volante, nos puede hacer ahorrar combustible. Entonces,
vamos a platicar un poquito de esto, también pues de cómo van a interactuar, ¿no? Este tipo de tecnologías. Es un taller que se impartió junto con Daniel Mastreta sobre una movilidad digna para el diseño de un transporte más apropiado para el usuario. Incluso vamos a entrar un poquito en el tema del transporte público, tal vez, voy a platicar con ellos ahorita, a ver ellos cómo lo ven y cómo se va a incorporar también la tecnología, porque estamos muy acostumbrados a que la movilidad sea muy básica, o todo lo que tiene que ver con movilidad sea muy básico, ¿no? Señalamientos muy básicos, la mecánica de los autos, pues el tener un poco de tener poca información al respecto, ¿no? Creer que la movilidad solo se encarga, por ejemplo, en el caso de Jalisco, asociamos movilidad, y el viernes pasado, que platicábamos también aquí con representantes de la Secretaría de Movilidad, ellos nos explicaban que incluso el cambio de Secretaría de Vialidad se dio a Secretaría de Movilidad. ¿Por qué? Porque ellos buscaban incluir todos los tipos de movilidad que existen en la ciudad, no solo los vehículos, no solo el autotransporte, sino incluir todo lo que es vialidad. Y algo que platicábamos incluso es hacia dónde va a ir esa movilidad, ¿no? La Secretaría de Movilidad, hacia dónde va y cómo va a empezar a dividir los diferentes elementos que circulan día a día en la zona metropolitana de Guadalajara y bueno, en el estado de Jalisco, porque finalmente es una secretaría estatal, pero nos platicaban cómo piensan incluir y cómo se piensa hacer divisiones. Algo muy importante, por ejemplo, que recuerdo es que nos mencionaban que tú antes, por ejemplo, con una licencia de chofer, ¿no? De autotransporte o algo así, podías manejar cualquier tipo de transporte. O sea, podías sacarla y puedes manejar un camión de pasajeros o podías tal vez manejar un camión de volteo. ¿Por qué? Porque la licencia era la misma, ¿no? Entonces, ahora hay un cambio y habrá un cambio en el que tú tienes que especificar qué tipo de transporte estás capacitado a operar, ¿no? Y esto va precisamente con todo lo que es movilidad, porque tenemos que dividir, tenemos que desmenuzar un poquito y el que las ciudades y también los gobiernos y nosotros estemos conscientes de que la movilidad abarca mucho desde el peatón, ¿no? Y pasa mucho que cuando la gente se sube a su coche se le olvida que es peatón, pero pues la movilidad básica empieza por nuestros dos pies, ¿no? Y el respetar todo eso y el empezar a hacernos consciente de todo lo que involucra moverse dentro de las grandes ciudades nos puede hacer tener una mejor experiencia, una mejor convivencia en el día a día, ¿no? Finalmente es lo que todos buscamos, el poder tener una mejor convivencia en nuestro día a día en las ciudades. Y vamos a platicar, regresando el corte, precisamente sobre todo esto que tiene que ver con movilidad y con una movilidad digna. Pero si ustedes tienen preguntas de este tema, quieren participar, quieren comentarnos un poco cómo ven la movilidad en general y qué es lo que esperarían de este tema, les recuerdo que tenemos dos líneas de teléfono. Tengo el 3122-4200, 3122-4266 y también me pueden mandar mensajes con sus preguntas y sus opiniones al 33 18 80 76 41 y vamos a estar participando con nuestros invitados que vamos a tener el día de hoy regresando a este corte para platicar un poquito sobre todo este tema de movilidad, ¿no? No nada más centrarnos en el tema de los coches, no nada más centrarnos en qué versión es mejor que otra, qué motor es más potente, cuál es más divertido, no, sino empezar a tratar todo el tema de movilidad desde una perspectiva mucho más global. Regresamos después del corte. Observa y decide. Zona 3, 91.5 FM. Amigos, ya estamos de regreso en Autoestéreo y me da mucho gusto darle la bienvenida a Luis Macías, quien es director de la carrera de Diseño Industrial del TEC de Monterrey. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Alonso, muy bien, muchas gracias. Y también a Fernanda Guzmán, quien es alumna del proyecto ganador del taller de movilidad digna con Daniel Mastreta para el diseño de un transporte más apropiado para el usuario. Sí, ¿verdad? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo estás, Fernanda? Bien, ¿y tú? Bien, también, gracias, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, yo ahorita en el corte, en el bloque pasado, estaba platicando un poco sobre la movilidad de una forma integral, Luis, y tú ahorita me estabas comentando de qué se trata este taller, de quién lo integra. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre, me estás platicando el tema de verticalidad, ¿no? Y de cómo buscan involucrar a los alumnos, habla de todas los grados, ¿no? Antes era como
tal vez más cerrado y ahorita ya vas vertical, ¿no? Me explicabas todo esto, platícanos. Sí, precisamente, Alonso, lo que te platicaba ahorita y quisiera comentar es esta cuestión de hacer un proyecto que, si bien el tiempo es corto, ¿no? Es una semana en la que se desarrolla, pero es precisamente para eso, para que en una semana podamos generar propuestas disruptivas, creativas, que aporten algo distinto, ¿no? Sí, como bien comentas, se trabaja con alumnos desde primero hasta noveno, por eso es la cuestión de taller vertical, porque habla de todas las semestres, y en esta ocasión trabajamos con otras 2 carreras, ¿no? Con ingeniero en tecnologías electrónicas, ingeniero mecánico administrador. Entonces las 3 carreras, para tratar de hacer lo que sucede en la realidad, ¿no? Que no trabajas desde tu trinchera, sino que también trabajas con otras carreras y te encuentras con puntos de vista diferentes. Entonces tratamos de alinearlo también con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para, como bien comentas, tener el punto de la movilidad digna, ¿no? Que no solo se centra en un solo punto, sino es algo muy complejo y poderlo hacerlo incluyente, etcétera, ¿no? Sí, porque fíjate que, nosotros platicamos mucho sobre el tema, obviamente, de los autos, ¿no? Y como que es nuestra piedra angular y de ahí se desprende todo. Claro. Pero, pues, la movilidad va desde lo que te puedes mover con tus 2 pies, ¿no? O sea, hasta transporte público, autos, etcétera, ¿no? Entonces me parece muy interesante que se esté desarrollando este tipo de talleres. Y Fernanda, tú eres parte del proyecto ganador. Platícanos un poquito en qué consistió, ¿no? Y tal cual, ¿no? ¿Por qué decidiste ir en ese sentido? Pues es bueno, no se puede decir materia, es un proyecto que nos pone el TEC y siempre he dicho como, tienen esa habilidad de ponernos nerviosos porque ¿Por qué? Nos ponen proyectos en los que no estamos acostumbrados, o por ejemplo yo jamás en mi vida había dibujado un coche, nunca me había puesto a pensar cómo estaban hechos, aún siendo diseñadora, o sea, tal vez tienes un enfoque totalmente distinto. Hay varios diseñadores de coches que tampoco tienen mucha idea de cómo hacerlo, pero es como esta habilidad que nos quiere como poner o enseñar, que es, ok, no estás acostumbrada a esto, no estás cómoda en esto, pero entonces, ¿qué puedes hacer por ello? Y bueno. Pero fíjate que me parece interesante porque finalmente, lo platicabas, Luis, pues de repente es el tener diferentes puntos de vista, ¿no? Yo creo que en cualquier tema de la vida, ¿no? Te empiezas a enfocar en algo en específico y puedes perder el foco, ¿no? Y no necesariamente tu verdad es la única verdad, por así decirlo, ¿no? Entonces, gente que está de fuera, por ejemplo, como tú que decías, oye, yo nunca había diseñado un coche, ¿no? Y empezar a entender puede generar ideas más frescas, porque tú puedes decir, mira, ¿por qué no se les había ocurrido esto, no? Y es algo tan sencillo que la gente que está metida ahí no lo veía. Entonces, qué padre que, ya ahora me imagino te metiste a investigar un poquito de diseño de autos, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, como a bocetar, a aprender cómo ilustrarlo, pero como tú dices, teníamos a estos ingenieros en administración y mecánica, que estaban muy metidos, por ejemplo, en baterías, cómo economizar gasolina, etcétera. De repente entrábamos nosotros y, ok, pero no solo es eso, también qué pasa con la persona, con el usuario que lo usa. Y luego estaban los electrónicos, pero también cómo va a funcionar. Claro. O sea, siempre era como una discusión constante y eso es como lo interesante de los talleres verticales, como generar amistad entre otras personas y otras materias, pues se podría decir. ¿Y tu proyecto en específico en qué consistía? Pues todo empieza desde cómo lo investigamos. Nos mandaron, digamos, a tener esta experiencia de subirte a un camión, desde esperarlo, cómo saber cómo buscarlo, etcétera. Y todo mi equipo se fue a diferentes rutas y después plasmamos como, ok, ¿cuáles fueron los puntos que más nos molestaron o los que más como nos incomodaron? Estaba enfocado, a transporte público. Okay. Pero abarca muchas cosas, o sea, no solamente es el camión tal cual, sino desde que lo esperas, desde cómo sabes cómo buscarlo, y obviamente cuestiones más técnicas de, ok, ya para la gente que los fabrica, cómo economizar materiales, en pesos, etcétera. Y en nuestro caso, como nos había tocado seguridad, o sea, eran 6 temas, pero nos tocó seguridad. Dijimos, pues, ¿qué abarca la seguridad? O sea, no solo robo, también abarcaba el que yo me sienta cómoda, el que no me resbale, el que si traigo un bebé cargando no se me caiga, o si traigo cosas cargando. Y pues nos dimos cuenta que este problema de los jalones en los camiones, pues eso es lo que incita como mucho esos accidentes. Así que nos enfocamos como cómo poder controlar la aceleración, que el chofer no, aunque le pisa a fondo, no sientas como impulso del camión. También diseñamos un poco de la parte de adentro del camión, nuevos asientos, agarraderas, e incluso ya viéndolo más cultural, este respeto vial de que la gente deje pasar el camión porque tiene preferencia, o sea, abarcaba muchísimas áreas en un solo proyecto. Claro. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos
gente que lo está acompañando, que se encarga del diseño, de la construcción de la carrocería, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el trabajo junto con ellos o se involucraron? Sí, lo que sucede aquí, lo que buscamos, Alonso, es que no sea un proyecto netamente que se quede ahí en las aulas, ¿no? Es un proyecto que trascienda, que vaya más allá y que realmente aporte, ¿no? Tenemos los elementos, tenemos los alumnos, tenemos las instalaciones, pero también necesitamos hacer esta simulación de la realidad. ¿Y cómo hacerlo? Pues invitando a empresas como Becar o como BEA, que se sumaron al proyecto, ¿no? A los centros como el Centro de Diseño Electrónico o el CEDAF, que también se integran y participan. Y como tú bien comentabas, también estuvo con nosotros Daniel Mastreta, de Visión Mastreta, trabajando, y Yeshua Vallarta, vinieron específicamente de la Ciudad de México, entonces con eso podemos crear un ambiente. Entonces, ¿cómo se da? Precisamente pues buscando una problemática, ¿no? Si esta ciudad tiene algo de problemas, bueno, tiene muchos, pero uno de ellos es precisamente la movilidad, ¿no? Entonces, claro, vamos atacando un punto así, pero que no quede en una semana y todos nos olvidamos, sino aquí hay una continuidad. Aquí lo que se trata es de que este proyecto vaya más allá. De hecho, ya estamos haciendo un proyecto para que en el próximo semestre ya se trabaje con la continuidad de esto, y también con el CEDAF, el Centro de Desarrollo para el Auto del Futuro, para poder bajar fondos, para poder sumar a Becar y que este proyecto se vuelva real, ¿no? Porque si lo hacemos desde el punto de vista únicamente académico, pues ahí va a quedar, a nadie le va a interesar. Entonces, el que nos den la oportunidad de hablar aquí, pues también nos interesa porque puede haber más gente que se sume al proyecto y lo podamos hacer realidad, ¿no? Claro. Oye, por ejemplo, aquí nuestros amigos de Becar, cuando ustedes les decían, oye, el diseño así, asá, más o menos, no te decían, no se puede, o... Estaban súper abiertos, sobre todo Gandhi estaba muy, muy abierto como a nuevas ideas, a ponte loco y después vemos cómo lo podemos ajustar. O sea, creo que es lo que falta mucho como para innovación, como aventarte un poquito más, pero obviamente siempre llegaba a la fase de, ok, ¿cómo lo puedes tangibilizar? ¿Cómo lo puedes hacer real? También los maestros estaban muy, muy metidos. Mastreta también, de que nos asesoraba muchísimo, ok, esta línea no está bien, esto se podría hacer porque moldes de inyección, etcétera. O sea, todos los maestros y personal estuvieron súper atentos del avance. Y te pregunto porque precisamente, y seguramente a ti te pasará, ¿no? Que de repente uno se puede poner muy creativo, pero ya al momento de empezarlo a ver en costos incluso, ¿no? O sea, costos de, oye, esta forma del, no sé, tal panel de la carrocería es muy caro de producir, entonces sí se ve muy padre y lo que tú quieras, pero pues no. O sea, y no sé si ustedes recuerdan los autos concepto, seguramente, tú a lo mejor no, porque estás muy joven, pero, no sé, en los 90s, cuando veías en una revista un autoconcepto, decías, está padrísimo. Llegabas a la agencia, ya que lo sacaban y así cuadrado, ¿no? Faros cuadrados también y terrible. ¿Por qué? Pues porque era muy poco viable llevar la idea del diseñador a la vida real, ¿no? Hoy ya las cosas van haciendo un poquito más de match, pero es importante que hayan trabajado junto con Becar precisamente para ver, pues tal vez era como la mamá que te aterrizaba, ¿no? Y te decía, a ver, esto sí, esto no se puede, y cómo sí lo podríamos lograr, ¿no? Ahora, ¿ustedes trabajaron en el diseño de un autobús, de toda la infraestructura, o qué fue lo que trabajaron ustedes o desarrollaron? Desarrollamos desde el interior, o sea, asientos, hasta incluso un sistema de pago automático, o sea, más digital, o sea... Por ejemplo, el sistema del pago automático, ¿se metieron a estudiar un poco la viabilidad o la facilidad con la cual se implementaría a nivel social? Vimos sobre todo ejemplos, por ejemplo, lo que está haciendo Amazon con la tienda de pago automático. En cuanto a componentes y todo, también nos dieron como un curso, unas pláticas de qué tecnologías están implementando, así que sí es algo viable, aún falta la parte de proyección financiera, pero en cuanto a factibilidad sí se podría. O sea, fue lo que buscamos y viendo ejemplos. Y para contextualizar un poquito lo que se refiere a Fernanda sobre Amazon Go, es ya tener que lo puedes pagar tú con tu cuenta, con el celular, ¿no? Está todo vinculado, más o menos por ahí. ¿O tiene que ver, por ejemplo, con el uso de una tarjeta o cómo los resolvieron ustedes? Fue una súper discusión porque sí era, ok, que las personas ahorita ya están usando smartphone. Creo que ya ha habido esta discusión muchísimas veces de, ok, ¿cuánta cantidad de gente usa un smartphone? Nunca es suficiente, Fernanda, nunca es suficiente. Sí, por eso, siempre va a haber esa discusión y es buena. Claro. O sea, porque siempre decíamos, ok, va a haber un pago, por ejemplo, en Oxxos o con tarjeta, y además va a haber el sistema de celular. Ah, pero ¿qué pasa? O sea, queríamos evitar que la gente saque el celular o saque dinero para evitar, o sea, robos, por ejemplo. O sea, siempre estuvo esas vueltas y vueltas y al final quedó en simplemente con el celular, por este caso.
pero siempre está la implementación de prepago por Oxxo, etcétera. Eso es lo que quedó en mi equipo al menos. Ok, bueno, vamos a hacer un corte comercial. Nuestros teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y número de WhatsApp 33 18 80 76 41 y regresamos con más de Autoestéreo. Decide y Amigos, estamos de regreso y bueno, seguimos platicando un poco de este proyecto, ¿no? De este taller sobre movilidad digna para el diseño de un transporte más apropiado para el usuario. Es el nombre oficial. Estamos en compañía de Luis Macías y de Fernanda Guzmán. Y Fernanda, tú nos estabas platicando ahorita incluso de que tuvieron que, o se dieron cuenta de las diferencias que tienen entre un vehículo particular, por ejemplo, a llevarlo a un vehículo de transporte público. ¿Cuáles son estas principales diferencias? O sea, que no nada más es como agarrar Photoshop de una esquinita y hacerlo hacia la esquina más largo y ya, ¿no? Pues lo que estábamos discutiendo, nos pusieron el reto de un Mindbus, ¿sí? de seis personas en más, pero nunca va a ser lo mismo diseñar, por ejemplo, un coche de 4 plazas, porque el coche puede ser más pequeño, una batería menos potente, por lo tanto no se siente tan feo o digamos así, guarda más, economiza más la gasolina o la batería, pero en este caso que tienes que mover a muchas personas, que cada quien pesa lo suyo, que plus el material pesa lo suyo, que el motor pesa lo suyo, ¿cómo puedes diseñar un camión más grande economizando en materiales? Y por ejemplo nos explicaban los ingenieros que también está este punto de gravedad, que en un camión, por ejemplo de ciudad, por ejemplo los verdes, es muchísimo más alto y por eso con un jalón que dé se siente muchísimo más fuerte que en un coche particular. También los asientos suelen ser como muchísimo más como que te abrazan y en un camión público no, porque se tiene que hacer pues en masa, se tiene que hacer más unidades, así que pues hay muchísimas diferencias, te podría enumerar una por una, pero esas fueron las principales que notamos y las que estuvimos discutiendo más. Ok, ahora, el tuyo fue un proyecto ganador. ¿En qué consiste? O sea, ¿cuál es la siguiente? Igual, Fernanda, Luis, ¿qué es lo que sigue? O sea, ya hicieron el taller, aprendieron mucho, diseñaron algo muy padre. Conocieron gente y incluso interactuaron ya con otro tipo de empresas. O sea, sí. Creo que aparte de que ganaron todo ese conocimiento que es invaluable, ¿qué es lo que sigue? ¿Sí quieres? Sí, bueno, lo que aquí sigue es que esto siga adelante, de que realmente se lleve y se consolide y se invierta. Y bueno, como bien comentas, ellos son los equipos ganadores. Al final de cuentas hicimos un clúster de profesores, de empresarios, de investigadores que seleccionaron cuál era el proyecto que más cubría, pero dentro de los 30 equipos que fueron hay propuestas muy buenas. Lo que estamos buscando y lo que nos está pidiendo, por ejemplo, Becar, es mándame la información de todos los proyectos, porque al final de cuentas pues puede ser que algunos de los proyectos como el de Fernanda tengan algo muy grande que aportar, pero también otros proyectos se complementen, ¿no? Entonces sí se están bajando fondos, sí se está tratando de que esto se lleve a cabo. Que precisamente ahorita que decías de Becar y los fondos es, por ejemplo, Becar va a tomar de ahí o sea, la idea es que tome de ahí elementos o los proyectos para adecuarlo a sus unidades y si también con el tema de fondos de gobierno, ¿cómo van con eso? Sí, de hecho ahorita estamos por firmar convenios precisamente de colaboración, de confidencialidad para que esta información se aplique y sea rentable también para la empresa, que sea viable. Entonces sí, estamos trabajando en esa etapa. Digo, el taller vertical terminó apenas hace una semana y media y ahorita estamos precisamente trabajando en esa parte para la continuidad. Sí se van a bajar fondos por medio del CEDAF, del CDE y precisamente la iniciativa privada, entonces con eso consideramos que podemos seguir aportando, ¿no? Y los despachos tampoco se han bajado, ¿no? Mastreta y Yesho están puestísimos para que podamos seguir colaborando y el proyecto crezca, ¿no? Muy bien. Y por ejemplo, ¿se han acercado con gobierno del estado o cuál ha sido la postura? Me gusta mucho tu pregunta y lo voy a decir tal cual. Sí, claro. Cuando hicimos este proyecto planteamos, ¿no? Que iniciamos con lo que dijo Fernanda, que fue subirse al camión, tuvieron algunas conferencias, etcétera, y sí pensamos en sumar al proyecto a gobierno, ¿no? Dijimos, bueno, que venga alguien de gobierno a dar una charla, pero después caímos en cuenta de que no queremos que se politizara esto, ¿no? Y más en épocas electorales dijimos, claro, ¿sabes qué? Van a venir, nos van a hablar muy bonito y al final de cuentas se van a
parar el cuello con lo que vamos a trabajar, mejor vamos haciendo lo real y si después ellos se acercan y ven, pues que aporten, ¿no? Pero no quisimos desde el principio arrancar. Entonces ahorita no los invitamos, pero digo, no porque esté la puerta cerrada, sino quisimos que pasaran estas épocas de como dividir las cosas, ¿no? Sí. Tal cual. O sea, que sea un proyecto real y que realmente sea con la intención de aportar. Y si después el gobierno se sube, y nosotros encantados de colaborar, ¿no? Pero no de arranque, porque ahorita iba a ser bandera de voten por mí y claro. no nos quisimos subir a eso. Sí, no, y aparte sobre todo pues, tal vez el mantener separado, ¿no? Y finalmente ellos pueden tener una visión de lo que se necesita y tal vez no es la real, o a lo mejor, o sea, lo ideal es como, distinta. Con las necesidades que ustedes descubrieron, empezar a trabajar por ahí, ¿no? Y luego aterrizarlo junto con Becar y ya después se podrá aterrizar en el tema de implementarlo realmente en la ciudad. Sí, pero en otras condiciones, ¿no? Ya cuando ves si te conviene, si realmente aportan, porque cuando estás en una situación de que realmente dependes de esos fondos, pues las condiciones las ponen ellos y no es lo que queríamos, ¿no? O sea, incluso platiqué con Daniel de lo que pasó con su auto y precisamente me decía, es que fue algo así lo que sucedió, ¿no? O sea, yo requería esos fondos y al final de cuentas pues, falló todo, ¿no? Porque yo ya no pude tener injerencia y perdí el control. Sí, claro. ¿No? Que, bueno, es parte pues del riesgo también, ¿no? Sí. De meterte en ese tema que puede funcionar muy bien o no. Oye, y por ejemplo, ¿es un taller obviamente solo para alumnos del TEC de Monterrey o se pueden integrar alumnos de otras universidades o cómo funciona? Fíjate, este necesariamente sí es un evento que hacemos para los alumnos, pero nunca estamos cerrados. De hecho, ha habido otros eventos que tenemos en general y aunque estén planteados para alumnos, el TEC está buscando cada vez más abrirse a la comunidad, ¿no? Si algo tienes que de alguna forma ha trabajado muy bien intramuros, pero ahorita la necesidad es abrirse más, ¿no? Platicaba la semana anterior con Mario Adrián, que es el vicerrector de la zona, y nos decía precisamente que tenemos que hacer que estos proyectos lleguen a más puntos, ¿no? Y por eso la invitación que nos haces nos agrada mucho porque podemos platicar de lo que está sucediendo y invitar a gente. No tenemos bandera, digo, de alguna forma si surgió de ahí, y hay alumnos de otras universidades que quieran participar, nosotros encantados, ¿no? El proyecto no le pertenece al TEC. Claro. Y, por ejemplo, Fernanda, ¿tú cambió tu visión ahora del transporte? Sí, por supuesto que sí. O sea, yo me subí al camión desde antes de secundaria. Sé que hay gente que casi nació en un camión y se ha movido toda su vida en un camión y es bastante digno, pues, se podría decir. Pero lo que decía al principio, jamás me había cuestionado cómo se hacían, jamás había visto una fábrica, jamás había dicho qué mejoras han hecho realmente. Y hasta el punto creo que todas las esquinas a donde paso me fijo como, mira, creo que sí podría solucionar esto, mira, creo que la persona pudo haber hecho esto, el camionero pudo haber hecho esto. Es como, te va dando como una visión más general. También te da como pues sí estamos bastante, o sea, sí tenemos puntos buenos en nuestro transporte público, es bastante económico para la gente, realmente es público, sí veo a muchísima cantidad de gente distinta usándolo. Sí falta, obviamente, solucionar algunas cosas, pero de entrada creo que me dejaron explorar como un área que jamás había tocado. ¿Qué sería de lo principal que mejorarías? O de los puntos así que dices, ¿sabes qué? Lo que yo siento después de haber hecho este trabajo, ¿qué es lo que más urgirías trabajar? Pues ahorita lo que se me vino a la mente es, por ejemplo, limpieza, pero eso ahorita viene ya de parte, por ejemplo, del conductor o el que le da mantenimiento. Pero son muchísimos puntos, ahorita no te podría dar uno como en específico. Pero fíjate que es como de repente nosotros nos dicen, oye, en tal distribuidor la agencia no está bien, ¿no? Y dices, bueno, sí es culpa de la agencia, pero debe de haber una supervisión, ¿no? Entonces creo que también en ese sentido hay un trabajo que se tiene que hacer más arriba de parte del conductor, ¿no? Como dices, eso de limpieza. Porque eso tiene que ver mucho con el transporte digno, como le dice la palabra, ¿no? O sea, claro. Digno tiene que ser, o sea, funcional, seguro, limpio, no necesariamente de lujo. O sea, no hay que confundir digno con vehículos de lujo, etcétera, o esos camiones que traen pantallas, ¿no? O sea, digno es... Para todos. Exacto. Yo diría eso. Incluyente. Ahora, en el tema de inclusión, por ejemplo, para personas con discapacidad, ¿también tomaron este tema en cuenta?
O sea, se tomó algunos puntos. Sí hubo equipos que se fijaron mucho en ese aspecto también de o las puertas más grandes o un mejor sistema de seguridad o poder ajustar de la parte de adentro de la cabina para que si un día llega una persona con discapacidad se ajuste el camión para eso. Sí hubo muchos proyectos enfocados a eso. Okay. Pero, o la mayoría obviamente los tomó en cuenta. Porque, digo, de repente nos comparamos y tendemos a hacerlo mucho natural. Sí. Nos comparamos con otros países, ¿no? En donde tú vas a una ciudad como Nueva York, te paras en una parada de camión y te va diciendo, o te subes al camión y te va diciendo, la siguiente parada es esta. O sea, una persona con un problema de discapacidad, tal vez visual, no va a ser un problema porque está todo para que pueda ir escuchando cuál es la siguiente parada, en dónde lo tiene que hacer. O sea, todo está como muy sencillo, ¿no? Creo que ese es un tema que se tiene que trabajar mucho aquí. No sé tú qué piensas. Pues sobre todo por lo que he visto de las alturas, el tiempo, sobre todo veía que muchos camiones, por ejemplo, estaban muy altos y el camionero a veces prefería pasarlo porque representaba como 12 minutos, 15 minutos de ajustar el camión para bajar la trampa, Pues como la cama, ¿no? Por así decirlo, del camión. La cama, pero luego la gente decía, pero es que los camiones de Europa que son más pequeños, sí, pero la calle aquí es distinta, se tiene siempre que tropicalizar un diseño, o sea, claro, agarrar esto y transformarlo, adaptarlo a lo que es tu país, a tu infraestructura y etcétera, o sea, pues digo, abarca tantos temas que... Es importante siempre estar trabajando en eso, ¿no? Sí, siempre. Muy bien, bueno, vámonos a un corte. Ahorita, regresando, les voy a pedir que nos ayuden a contestar algunas preguntas que nos han estado llegando sobre el tema de movilidad. Y les recuerdo, tenemos 2 líneas de teléfono, 3122-4200, 3122-4266. Y nuestro WhatsApp, 33 18 80 76 41. Y regresamos con más de Autoestéreo. Zona 3, específicamente noticias, música y reporte vial, en el 91.5 FM. Estamos de regreso, amigos, y tenemos algunas preguntas del auditorio respecto al tema que estamos platicando y pues me gustaría compartírselas para que nos ayuden a contestarlas. Si investigaron sobre nuevas rutas y rediseño de rutas, es prácticamente imposible usar transporte público porque las rutas son disfuncionales. Sí, fíjate que sí hubo equipos que se centraron en ese tema de la cuestión de las nuevas rutas. De hecho, hubo propuestas, por ahí me viene ahorita a la mente uno de los equipos que proponía, por ejemplo, no sé si conocen donde cruzan las vías del tren, ¿no? Que básicamente es un tren de carga que ahorita ya quedó y cruza todo ahí Inglaterra y todo eso, y es una zona que... Desde los cubos, ¿no? Bueno, exacto. Es como... Por ahí la vidriera, todo, hasta la zona industrial. Entonces decía, ¿por qué no hacer un corredor que precisamente este vehículo pudiera circular ahí, ¿no? Algo como lo que se está haciendo con el tren ligero, pero en este sentido, ¿no? Reactivamos la zona. Entonces sí se hicieron, ¿no? Zonas, cuestiones de abastecimiento a esta cuestión. O sea, sí se hicieron planes muy, muy interesantes y propuestas muy importantes. Digo, estamos hablando que trabajaron 330 alumnos, ¿no? Son 30 equipos, en lo cual hay muchísima información que todavía es rescatable, ¿no? O sea, ahora vino Fernanda porque le tocó ser la ganadora y es la representante de un equipo, pero en general hay propuestas muy buenas que sí, algunas de ellas incluyen las rutas, ¿no? Y por ejemplo, saliendo un poquito de la pregunta de las propuestas, ¿cuáles serían las que más rescatarías tú como de forma realmente innovadora? O sea, no que unas sean más que otras, ni mucho menos, claro, pero estoy seguro que hubo a lo mejor 3, 4 que dijiste, oye, mira, estas son realmente una propuesta viable, interesante, innovadora. O sea, ¿qué fue lo que más destacarías? Híjole, es que sí son muchas. Nadie se va a sentir. No voy a decir nombres, pero sí hubo, de las rutas a mí me pareció muy, muy interesante. Había otros que eran de cuestiones de movilidad mixta, que también incluían mucho la cuestión de esto, ¿no? De yo llevo mi bicicleta, ¿cómo lo integro, no? Ahorita, por ejemplo, el pretren, ahora sí tren, te puede permitir ponerla adelante, ¿no? Pero tiene que pasar el conductor y ponerla. Y a veces hasta enojado, ¿no? Enojado, exacto. Entonces aquí había formas de hacerlo de una forma más sencilla, más fácil, que el mismo usuario lo pudiera integrar, etcétera, incluir personas con discapacidad, con personas con mascotas. Entonces sí hubo, en esto de habitabilidad hubo unas propuestas muy interesantes en cuestiones de rutas, en cuestión de energía y seguridad salieron... El de las maletas de conectividad también está interesante. O sea, el problema de tener las maletas en el piso o cargando, o sea, había una sección como un rack donde tú ponías tus cosas y te avisaba si alguien lo movía,
O sea, sí había propuestas, Sí. fue uno de los finalistas. Había uno que también me pareció muy interesante, que era, por ejemplo, la cuestión de, sabemos que hay asientos para personas con algún, no sé, embarazadas, Una adultos mayores, discapacidad, ¿no? pero en un momento dado también dices, bueno, si en ese momento la persona no está en el camión, el espacio va desaprovechado. Entonces lo que ellos traían es, los asientos se plegaban, de hecho lo hicieron los sitios con el sistema y lo probaron, de forma en el cual cuando no estaba el usuario que requería ese asiento, estaba un soporte para isquiático, un soporte isquiático para que pudiera ser utilizado ese espacio. Acordeón, Exacto. Y cuando ya subía la persona, adulto mayor o embarazada, pasaba la tarjeta, el asiento bajaba para esa persona. Entonces, de algún modo se aprovechaba el espacio cuando no estaba y se ponía de una forma para cuando sí llegara el usuario. Entonces hubo muchas propuestas muy interesantes, pero esas me llamaron la atención. Muy bien, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Felicidades por el tema. Aprovechando el proyecto Mi Bici, que creo que la idea es ampliarlo a toda la ciudad, deberían instalar bicicletas eléctricas porque hay lugares muy sinuosos. Exacto. Ustedes, por ejemplo, desarrollaron algo en ese sentido, tienen algo de, o de alguna forma estudiaron un tema en ese sentido, porque me parece muy, muy atinado el punto. Hay personas que tenemos condición física de que subes un piso y, entonces ahora de repente, la orografía de la ciudad es muy complicada, ¿no? O sea, si fuera todo parejito, sería mucho más fácil. Creo que es uno de los principales temas por los que mucha gente no se sube a la bicicleta, porque dicen, oye, ok, mi trabajo está a 3 kilómetros de mi casa, pero tengo que atravesar Colinas de San Javier. O sea, ¿cómo voy a llegar a mi trabajo? En mi trabajo no hay instalaciones para, por ejemplo, yo llegar y bañarme, inclemencias, todo eso, o simplemente porque, bueno, no quiero recorrer todo el trayecto yo pedaleando, ¿no? O sea, sería interesante, y no sé si lo tocaron, tema de bicicletas eléctricas. Sí, mira, de hecho, ahorita me viene a la mente otro proyecto que está trabajando Mecatrónica, que precisamente son unos scooters que que son eléctricos y que se pueden integrar, ¿no? La idea de esto es ir sumando proyectos. Yo acabo de ir la semana pasada o antepasada a Ciudad de México y me tocó ver que sí había, aparte de las bicicletas, también ya hay unos scooters de renta que son ahí como monopatín y me pareció interesante, ¿no? Entonces la idea es, la tendencia va para allá. Sí, algunos equipos tocaron ese tema, vamos a decir, no profundizaron tanto porque la idea central era el Midbus, ¿no? Pero de alguna forma se desprendieron ramas que se pueden explotar y una de esas era ella. Se había una implementación de que podías subir tu bicicleta al camión y se recargaban mutuamente, o sea, estaba interesante, no sé si salió o no me acuerdo. Sí. Que eso está padre, y también el utilizar sistemas mixtos, lo platicábamos, por ejemplo, Ford, ¿no? Que está desarrollando sistemas donde tú pagas el servicio y puedes usar una bicicleta, puedes usar un coche o puedes usar un transporte compartido, por así decirlo. No sé si habrá, esta es pregunta mía, si hubo algún proyecto de rutas de transporte dinámicas, o sea, donde de acuerdo a la demanda a través tal vez de una aplicación, la ruta se pueda modificar en tiempo real, ¿no? Donde digas, ¿sabes qué? O sea, ahorita nadie va por todo López Mateos y todo el mundo está pidiendo en Mariano Otero, pues modifico en ese momento la ruta. Sí, de hecho ahí entra el tema de la conectividad, que era uno de los aspectos que platicábamos y que nos planteó el Centro de Diseño Electrónico. Es uno de los elementos, ¿no? Que dices, pues, ¿por qué las rutas tienen que ir al mismo tiempo? Si ahorita hay más demanda, pues envías más. Si ahorita hay desabasto, pues entonces hay esa variación. Sí hubo también propuestas enfocadas a ese tema, ¿no? Y va ligado a la conectividad, ¿no? De que estén todos, no sé, se descompuso una unidad, entonces sale una con mayor frecuencia y cubre ese espacio, ¿no? Sí trabajamos en algunos puntos. Buenas tardes, me tocó ser chofer de un grupo de extranjeros que estuvieron 5 días en la ciudad por cuestiones de trabajo y me comentaron que cómo era posible que en Guadalajara, en la zona metropolitana, tuviéramos vialidades tan malas y con nulo balizamiento. Es triste y penosa la situación. Excelente programa. Pues sí, es un tema que digamos es algo triste, pero pues finalmente es complicado, ¿no? Pero todo va ligado, ¿no? De alguna forma, no, como bien comentaba Fernanda, o sea, de alguna forma les pusimos temas y todos se interrelacionaban, ¿no? Y eso también se interrelaciona con las calles, con el usuario, con que la inseguridad, o sea, todo de alguna forma tiene que ver porque tienes que cuidar todos los aspectos, las estaciones, ahorita platicamos con Gandhi de Becar,
si va a ser eléctrico, dónde se abastece, en dónde hay puntos, ¿no? Si es híbrido, etcétera, si es totalmente autónomo, o si todavía hay un conductor que apoya, cómo es el proceso, ¿no? Si no podemos dar un salto. Y por ejemplo, el tema de lo eléctrico, y estudiaron como esa posibilidad, sí hay posibilidades reales de implementar un sistema de transporte de ese tipo, y me adelanto porque nos preguntan sobre las opiniones sobre las carroceras también, que bueno, ahí ya se involucra, por ejemplo, como ustedes, por ejemplo, como Becar, ¿no? O sea, si realmente lo ven como una opción viable o no. Sí. De hecho, ellos ya están trabajando en un proyecto, el que comentábamos, que sale en 3 años, y es un... ¿3 años? No, este año, ¿verdad? Este año sale, perdón. Este año sale a 3 ciudades. Han invertido 6 años, pero este año sale. Y precisamente estábamos viendo esta cuestión de lo eléctrico, pues ya lo tienen muy bien acotado, de que no es recargar la unidad, porque el tiempo que lleva en abastecerse, etcétera. Entonces ahí más bien está pensado en que llega, cambia de baterías y sigue, ¿no? Entonces ahorita una solución que se puede integrar de forma rápida, ¿no? Porque pues el tiempo apremia. Ok, sí, y bueno, que finalmente pues a desarrollar todo este tema de movilidad, yo comentaba en un principio del programa que incluye hasta los temas de señalética, ¿no? O sea, creo que es, y tiene que ver con la pregunta que nos hacía, bueno, con el comentario que nos hacían de la falta de balizamiento y todo. Comienza también desde ahí, ¿no? El tema de señalética, balizamiento, el enseñar tal cual en las calles cómo se debe de circular, y bueno, ya empezar a involucrar ustedes que se enfocaron mucho al tema de transporte público y que están viendo que sea eléctrico, que sea funcional, que sea seguro. Bueno, es todo un tema, ¿no? Y nosotros aquí, por ejemplo, nos enfocamos mucho a los autos, pues, el nombre del programa lo dice, pero es muy padre también conocer ese punto de vista de ustedes, ¿no? Y que finalmente se está haciendo trabajo en ese sentido. Les preguntaba hace rato al proyecto de Sinvestab, ¿no? Y que yo creía que estaba parado, porque de verdad pues, ya nunca escuchaba nada, y de repente pasaba y ahí se veía como abandonado, que ya sé que no, que bueno, ¿no? Qué padre, porque es un proyecto interesante. Ya seguramente luego los tendremos aquí para platicar de ese proyecto que, bueno, para la gente que no sepa un poquito, que no esté familiarizado, pues es un vehículo autónomo desarrollado aquí, ¿no? Entonces ya platicaremos un poquito de eso. Y bueno, no me queda más que felicitarte, Fernanda. Muchas felicidades por ser parte del equipo ganador y agradecer la presencia. Luis, también, muchísimas gracias. Ya estoy seguro que luego platicaremos más, ¿no? Porque creo que hay aquí muchos temas de los cuales platicar, y no solo de lo que siempre hablamos, que es de los autos, sino pues lo que es la movilidad y hacia dónde vamos, porque nos va a afectar, bueno, no afectar, de alguna forma nos va a tocar a todos los que nos movemos, que nos gustan los autos o los que no. Yo les decía, es como un futuro medio negro para nosotros, pero bueno, pues ahí estaremos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Alonso, gracias por el espacio, y espero que con esto que comenté del gobierno sí se sumen después, ¿no? Claro. Lo que queremos es que sean etapas, pero al final de cuentas todos tenemos que ser equipo y sumar. Muy bien, muchas gracias, amigos. Sigan con la programación de Zona 3. Soy Alonso Maldonado y hasta mañana. Bye. Gracias. Kia Galerías y Kia González Gallo Kia, the power to surprise. presentó